Pues buenas noches a todos, sean bienvenidos. Hoy nos encontramos en nuestra sexta lección de nuestro curso La Nación Elegida. Hoy vamos a hablar sobre David y Goliat. ¿Okay? Y antes de comenzar, les animo a que pongamos en silencio nuestros micrófonos para que no se sature y todos podamos escuchar claramente. Vamos a comenzar nuestro estudio de esta noche con una oración. Oremos. Amado Padre, yo sé que muchas veces tengo temor y no confío en ti para que me ayudes. Perdóname por causa de la muerte de Jesús en la cruz. Dame más confianza en ti y más valor para hacer lo que tú me pides. Quiero ser un hijo tuyo fiel y valiente, amado Padre. Ayúdame. Amén. Ok, pues vamos a dar un pequeño repaso de nuestros Amén. estatutos como cada noche. Nuestros estatutos para esta lección son los mismos que la anterior. Mostremos respeto, llegando preparados. Mostremos respeto siendo puntuales. Mostremos respeto a los profesores que nos sirven, a los compañeros en clase y en el grupo de WhatsApp. Comenzamos con la actividad del día. El hombre más alto de la historia. Cuando pensamos en personas altas, por lo general, muchos de los que conocemos llegan a los 2 metros, ¿verdad? Algunos. Pues, en la historia y el registro de un hombre llamado Roberto Waldo, quien medía 2 metros con 72 centímetros. Era bastante alto. Hoy en nuestra historia vamos a tocar el punto de otra persona alta, un gigante. El nombre de este gigante es Goliat. Goliat medía 6 codos y un palmo. Algunos ven las historias de la Biblia, en especial esta historia de David y Goliat, y la consideran como un mito, pues dicen que no hay gigantes, o que no es posible que haya habido alguien tan alto. Pero la Biblia dice muy claramente que Goliat medía 6 codos y un palmo. Un codo vale aproximadamente 45 centímetros, desde la punta, del dedo hasta el codo. Un palmo es una medida que equivale a 22 o 23 centímetros. Así que la estatura aproximada que tenía Goliat era de unos 2 metros con 92 centímetros. Era una persona gigante, enorme. En la foto que pueden ver en mi pantalla vemos la foto del señor Robert. Él medía 2,72, es bastante grande. También en la misma Biblia encontramos registro de gigantes, ¿verdad? Los espías que fueron enviados a la tierra prometida. Ellos regresaron diciendo, la tierra que recorrimos para explorarla se tragaba a sus habitantes. Toda la gente de allí, que allí vimos, son hombres de gran estatura. Allí vimos también gigantes, son los hijos de Anak, esa raza de gigantes. Ante ellos, a nosotros nos parecía que éramos como langostas, y a ellos también así les parecíamos. Aunque esto es extraordinario, no es un mito ni una fábula, es la verdad, porque sabemos que la palabra de Dios es la verdad. No hay lugar para mito en las escrituras. Todo lo que el Señor nos revela ahí es la pura verdad. Por lo general, la gente alta llega a ser intimidante, ¿verdad? Cuando vemos a alguien bastante grande, no nos sentimos muy cómodos o muy seguros. Pues hoy nos vamos a enfocar en Primera de Samuel capítulo 17. Como ya mencioné, ahí encontramos el relato de un hombre enorme, de Goliat, y también el relato de un pastor, el cual vence a este gigante. Pensando en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Adelante, Julio, y luego Fabricio. Buenas noches, pastor. Los personajes de historia, bueno, Goliat, David, Isaí, el padre de David, los hermanos de David, el rey Saúl, que son los principales personajes de la historia, pastor. Muy bien, muchas gracias. Fabricio, ¿le escucho? Buenas noches, pastor. Bueno, igual le tengo lo que es pues David, Isaí, que era el padre de David, Samuel. Sabemos que Dios, ¿verdad? Está en el centro. El rey Saúl, el ejército de Israel, Goliat, los filisteos y Eliad, que era el hermano mayor de David. Muy bien, excelente. Blanca, le escucho. ¿Tiene el micrófono apagado? Ahora sí. Buenas noches, disculpe, profesor, la tardanza.
Bueno, yo tengo los personajes, los filisteos, que estaban con su ejército, el paladín de Goliat, porque Goliat tenía un paladín que iba adelante. Después estaba también Abner, que era el jefe del ejército, que son personajes que están en la historia. Muy bien, excelente. En el ejército de Saúl. Muy bien, muchas gracias, Blanca. Sí, excelente. Ya tenemos identificados a los personajes, ¿verdad? Vamos a ver un poquito más sobre ellos. Por ejemplo, tenemos al Señor, ¿verdad? Quien da la victoria a su pueblo, quien los guía. También tenemos el caso del rey Saúl, o como personaje el rey Saúl. Él fue ungido, pero también fue renuente. En 1 Samuel capítulo 10 vemos esto. Tenemos era un buen líder militar para su tiempo. Nos lo dice el capítulo 11 del mismo libro. Pero Saúl desobedeció al Señor. Lo vemos en Samuel capítulo 12. Y el Señor lo dejó, y un espíritu maligno lo atormentó y se volvió enojón e inseguro. Dios también ya había decidido reemplazarlo con David. En 1 Samuel capítulo 16 se nos dice esto. David ya tocaba el arpa en la casa de Saúl. Como dato en cuanto al ejército israelita, Goliat, quien medía cerca de 3 metros, el escudero de Goliat, David, los hijos de Isaí, Eliab siendo el más grande. En cuanto a los filisteos, se nos dice que este grupo étnico formaba parte de lo que entonces era conocido como pueblos del mar. Sus centros de poder estaban radicados en 5 ciudades a lo largo de la costa del mar Mediterráneo, en la parte suroeste de Palestina. En estas condiciones geográficas, no tenían otro sentido hacia dónde desplazarse, rumbo al este, invadiendo el territorio del pueblo escogido. Una de las claves de la fuerza militar de los filisteos era el uso de las armas de hierro. Primero de Samuel, capítulo 13, capítulo 13, versículos 19 a 22, nos dice que los filisteos tenían virtualmente el monopolio del proceso de fundición de ese metal. Y pues ya lo mencionamos hace un momento, ¿verdad? Encontramos a los 3 hermanos de David. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta entonces. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? José y Julio, veo que tienen la mano levantada, digan. Julio. ¿En qué orden, pastor? Julio primero y después José, adelante. Gracias, pastor. Bueno, dentro de los objetos de la historia, bueno, está el casco que llevaba Goliat, un casco de bronce, una cota de malla, una hacha de bronce. También están los protectores de bronce que llevaba en las piernas. Llevaba una lanza pesada y gruesa. Aparece también David con una honda y 5 piedras que levantó para ir a pelear con Goliat. El armamento que usaba el ejército de Saúl y el armamento que usaba el ejército de los filisteos. Son los principales, pastor. Gracias. Gracias. José, ahora sí le escucho y después Blanca. Sobre la primera pregunta, hermano pastor, Dios le bendiga. Yo creo que no sé si no había escuchado o ya lo había mencionado. También no se mencionó al profeta Samuel, ¿va? Uno de los personajes que era lo más importante también, ¿va? Sí, nada más. Ajá. Y sobre los objetos, tal como lo decía el hermano, ¿va? Que también iba bien preparado el filisteo, ¿va? El paladín Goliat iba bien preparado con toda su armadura, ¿va? Con su yelmo, que le dicen eso, va, el protector y todo, ¿va? Solo, pastor. Gracias, José. Sí, nada más nos enfocamos ahorita en el capítulo 17 de este primer libro de Samuel. Blanca, le escucho. Bueno, también tenían, porque David le había dicho a su padre que le lleve una efa, 10 panes, los 10 quesos, ¿cierto? Las piedras lisas que juntó del arroyo y la honda. Estaba la jabalina también. Muy y bien, había Blanca. también como objeto las ovejas, porque él cuidaba ovejas, de ahí le llamó su padre.
Muy bien, muchas gracias. Excelente. Vamos con la siguiente pregunta entonces. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Quién dice yo? Blanca. Bueno, ocurrió entre un valle, ¿no? Estaban de un lado los filisteos, que es de Soco de Judá, y del otro lado estaban en Efes de Min, que era en el medio del valle de Ela. Muy bien, gracias. Fabián, le escucho. Bueno, por parte de los filisteos, la historia ocurrió en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca. Saúl y los hombres de Israel acamparon en el valle de Ela, así se pusieron en batalla contra los filisteos. Muy bien, muchas gracias, excelente. Sí, vemos que el Valle de Ela se cree que quedaba a unos 22 kilómetros al oeste de Belén, donde vivía David. ¿Ok? Fabián, ¿tiene usted algo que agregar? Veo que se quedó la mano levantada o... No, ya está. Ok, entonces la bajo, ¿sale? Listo. Entonces vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Julio, le escucho. Esta historia ocurrió aproximadamente en el año 1030 antes de Cristo, pastor. Muy bien, excelente, Julio. ¿Qué más? Vemos que ocurrió en la época de los reyes, ¿verdad? Hay una manera fácil de ayudarnos a recordar estos eventos o estas fechas. Blanca, le escucho. Bueno, esto ocurrió entre los siglos 11 y 10 antes de Cristo, aproximadamente en los años 1040 al 1666, por ahí. Muy bien, muchas gracias. Sí, les comentaba, hay una manera para contar o tener presente las fechas. Vamos a tomar nuestra mano y el ejemplo el dedo gordo, va a ser Jesús. Moisés, David y Esdras. ¿Ok? Aquí son 2000 años con Abraham. Aquí son 1500 con Moisés. Aquí son 1000 con David y 500 con Esdras. Para ayudarnos a recordar las fechas decimos, Abraham vivió 2000 años antes de Cristo. Moisés vivió 1500 años antes de Cristo. David vivió 1000 años antes de Cristo y Esdras vivió 500 años antes de Cristo. Notamos que nos ayuda a tener los dedos así con cierto número y todos señalando a Jesús, ¿ok? Porque todos esperaban la promesa de Jesús. Julio, le escucho. Sí, tal vez también como referencia, pastor, esto ocurrió cuando hubo el primer rey que tuvo Israel, que en este caso es Saúl, que es una referencia histórica. Gracias, pastor. Excelente, sí, ese es un buen punto que estábamos pasando, ¿verdad? El hecho de que es el primer rey. ¿Recuerdan por qué pidió o por qué quería Israel un rey? ¿Y qué gobierno tenían antes de tener un rey? Tenían jueces, hermano. Tenían pero jueces. ¿quién? Muy bien, los jueces, pero ¿quién gobernaba en sí al pueblo de Israel? Después de los jueces seguía el profeta Samuel. Pastor. Ok. ¿Le escuchó? Entonces, en ese tiempo gobernaba Dios a través de los jueces, pero el rey que gobernaba Israel era el mismo Jehová, Dios, y a través de los jueces que realmente eran, digamos, quienes llevaban el mensaje del Señor al pueblo. Pero ellos empezaron a decir que querían ser como los otros pueblos, que querían tener un rey como los demás pueblos. Y eso molestó a Moisés, a Samuel, pero se lo transmitió al Señor. Y Dios concedió eso que quería el pueblo de Israel. Excelente, muy bien. Sí, vemos que antes vivían en una teocracia, ¿verdad? Dios gobernaba, Dios era el que mandaba. Pero los israelitas quisieron ser como las otras naciones, quisieron tener un rey que marchara delante de ellos. Y esto iba a tener consecuencias. ¿Cuáles iban a ser las consecuencias? No, pastor. Adelante.
las consecuencias que le había anticipado el profeta Samuel al pueblo de Israel era de que uno que se iba a llevar a sus hijas, las más hermosas, ¿va? Otro que tenían que darle tributo al rey, ¿va? Otro que tenían que llevar a los hijos para armar el campamento y el escuadrón de batalla, ¿va? Ujú. Iban a Solamente. estar bajo. Muy bien, muchas gracias. Iban a estar bajo los designios del hombre, ¿verdad? También vemos en la petición de tener un rey en el hecho de que Samuel ya tenía bastantes años encima, ya era un hombre grande, sus hijos eran corruptos y pues como ya mencionamos, ellos querían ser igual que las otras naciones. Excelentes aportaciones. Pasamos a la siguiente pregunta entonces. ¿Cuál es el problema en nuestra historia? En este capítulo de Primero de Samuel. Fabricio, le escucho. Bueno, por mí encuentro de que el problema pues que el ejército de Israel estaba atemorizado porque nadie quería pues salir a pelear contra el gigante de Filisteo que sabemos pues quién era y siento como que había un poquito o como que no había esa fe quién era quien nos iba a respaldar, que era Dios en ese momento. Así es, tenían la amenaza de Goliat, quien se burlaba de Dios, pero nadie quería luchar contra él. Muy bien, excelente, Fabricio. Fabián, le escucho y luego Modesto. Bueno, pastor, uno de los problemas se originó en que Goliat fue el primero que se interpuso desafiando al pueblo de Israel para pelear. Y Saúl y todo Israel se sintieron molestos y tenían miedo de enfrentar esa situación de salir a guerrear. Otro de los problemas es que Israel, a pesar de insistir, no tenía suficiente armamento para luchar. Y además David era de estatura baja. Ok, Y otro de los problemas era la venganza de este filisteo que atemorizó más a David diciendo que si él gana, que su carne se la dará a las aves del cielo y a las bestias del campo. Una actitud desafiante de Goliat hacia el rey David. muy bien. Esas son las... ¿Qué más? Modesto, le escucho. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Modesto, bienvenido. Gracias. Uno del problema es que ellos perdieron la confianza en Dios, ¿sí? Ya se los olvidó quién estaban con ellos, ¿no? Y David, al contrario, sabía, ¿por qué este hombre incircunciso viene a retar a los escuadrones de Israel? ¿Sí? Y entonces, precisamente, el problema es que se les olvidó en quién confiaban, ¿sí? Ese fue su gran problema, por eso les entró el miedo y el temor. Así es, olvidaron quién estaba con ellos, ¿verdad? Recordemos, hasta este punto, el que les había dado la victoria, incluyendo a los jueces, había sido Dios. Aún Amén. Sansón, con su gran fuerza, no hacía nada sin la voluntad de Dios. Aún en el caso de Josué, cuando empezaron a tomar la tierra prometida, y el buen ejemplo que tenemos de la ciudad de Jericó, fue la entera obra y voluntad de Dios que les dio la fuerza. El armamento pudo haber sido una opción, pero el principal que marchaba y que les iba a dar la victoria era Dios, el Señor. Cruz, le escucho. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. El problema, bueno, que puedo ver ahí era que Dios ya no estaba con Saúl y Saúl por eso tenía miedo porque él sabía que pues ya le había fallado a Dios. Bueno, ese es mi comentario, pastor. Muy bien. También recordemos, ¿quién es el que viene ahorita a las filas de Israel? Viene David y les recuerda que el Señor es el que les dará bajo sus manos a estos filisteos. ¿Y cuál es la reacción en especial del hermano de David? No le toman en serio. Ah, ya sé cómo eres, que eres así, y no vienes más que de curioso. Pero la verdad es que David tenía una fe grande ahí y no lo tomaron en serio. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Contemos juntos la historia. ¿Quién desea contarme la historia? ¿Quién dice yo?
Ronald, le escucho, y luego Julio. Sí, buenas noches, pastor, buenas noches a todos, compañeros. Buenas noches. Esta historia comienza con Saúl y los hombres de Israel que se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Había un filisteo llamado Goliat de Gat, muy alto y muy pesado. Este filisteo desafiaba al ejército de Israel constantemente y ellos tenían mucho miedo. Isaí envía a su hijo menor, llamado David, a llevar comida a sus hermanos mayores que estaban en la guerra. David, al enterarse que este filisteo desafiaba a su pueblo y el rey había prometido dar su hija al hombre que lo venciera, además de también darle riqueza y exonerarle de tributo, se ofreció para enfrentar a este gigante. Todos lo tomaron en poco, porque era un muchacho, incluyendo sus hermanos. Pero el rey Saúl le tomó la palabra y aceptó la propuesta que le hizo este muchacho. Lo vistió con su vestidura de guerra, pero David no se sentía bien con toda esa vestimenta y se armó con 5 piedras lisas y una honda. Y por supuesto, ese Dios tan grande que lo libraba del oso o lo libraba del león. Y voy a leer textualmente el verso 45 y 46, pastor, me lo permite, que me gusta mucho, cuando dice: entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará en mi mano. La confianza de David puesta en Dios le dio la victoria. David le dio en la frente con la honda, con la piedra, y venció al filisteo, y con su propia espada le cortó la cabeza. Excelente, muchas gracias. Julio, ¿algo que agregar usted? Sí, muy poco, pero voy a agregar, pastor. Mire, realmente 40 días tenía Goliat de estar retando al pueblo de Israel, al ejército de Israel, y nadie respondía por temor, como ya dijeron los compañeros. Pero aquí lo significativo que quiero agregar es que realmente, ¿cómo va David a enfrentarse con el Goliat? Simplemente va con una honda y 5 piedritas tomadas del río. Y lo importante en esto es que la victoria es de Dios. O sea, no era un contrincante para un hombre de 3 metros realmente, pero el que iba ahí, y es lindo que lo dice David, yo vengo en el nombre de Dios. Estás ofendiendo al ejército de Dios. Y entonces la victoria es de Dios que vemos ahí. Entonces vemos, y lo vimos en Gedeón, cuando leemos la historia de Gedeón y que reúne un gran ejército, Dios le dice que deje a toda esa gente, porque lo que quiere mostrar Dios en eso que es su victoria. Dios no comparte su gloria con nadie. Y esta es una victoria de Dios para el pueblo de Israel. Gracias. Así es, muchas gracias, Julio. Excelente aporte. Modesto, ¿algo que agregar? Sí, pastor. Aquí hay algo bien importante que hay que resaltar, ¿sí? Cuando se reúnen los filisteos y los ejércitos de Israel y el ejército de los filisteos, vemos realmente que los filisteos reconocen que el ejército de Israel juntos eran muy fuertes, ¿sí? Y era difícil de vencer. Y precisamente este hombre que era muy alto, que era Goliat, se atreve a decirle, dice, ¿para qué se forman en cuestión para la guerra? ¿Para qué se forman? ¿Para qué se preparan para la guerra? ¿No soy yo filisteo? ¿Sí? Entonces él sabía que si él retaba un solo hombre lo podía vencer. Y precisamente por eso empezó él a retar a uno de los israelitas para ver quién se atrevía a desafiarlo, ¿sí? Porque él sabía muy bien que juntos Israel era fuerte. Y él también sabía que su fortaleza era superior a uno de sus contrincantes, ¿no? Entonces, él confió en su fuerza.
y precisamente él lanzó este reto directamente para ver quién era el valiente que se atrevía a desafiarlo, ¿sí? Y ya posteriormente vemos que en el otro evento, vemos realmente cómo David lo desafía, ¿sí? En el nombre de Jehová, y cómo lo vence, ¿no? Y la victoria es de Dios, ¿no? Pero sí, los filisteos sabían que el ejército de Israel juntos eran muy fuertes, pero uno solo sabía también ellos que no podían desafiarlo. Sí, y sí era un gran número de israelitas, pero lo importante a recordar es, como usted bien menciona, al final la victoria es de Dios. Los números Amén. no son tan importantes para Dios. Dios hace grandes cosas. Dice la Escritura, lo que es imposible para el hombre, para Dios no lo es. Y lo vemos cuando da la victoria a David al vencer a Goliat. José, le escucho. También, hermano pastor, estaba también leyendo la palabra del Señor, ¿va? Y como dicen los hermanos, ¿va? La victoria no es de David, sino que es de Dios, ¿verdad? Y sabemos de que cuando un golpe va hacia la frente de alguien, obviamente tenía que caerse para atrás, ¿verdad? Pero no, la Biblia, aquí la historia nos relata que Goliat cayó sobre su rostro. Quiere decir de que la mano del Señor también hizo que tal vez pujara por la parte de atrás y en vez de recibir el golpe para atrás, sino que cayó de frente, hermano pastor. También ahí es donde nos damos cuenta que Dios es el que estaba ahí, ¿verdad? Gracias, hermano. Gracias por compartir. Muy bien, vamos a continuar entonces a la siguiente pregunta. ¿Se resuelve el problema de la historia? ¿Cómo se resuelve? Fabián, le escucho. Bueno, sí, se resuelve. Se resuelve porque David oyó la voz de Dios, obedeció, creyó en la presencia de Dios a través de una fe ejercida en David, de lo cual David no ha bajado los brazos, sino que persistió a través de su fe y además le dio talentos para que David lo pudiera poner en práctica. Y tomo un versículo que está en Salmos 56, 3, 4, y dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza, confío en Dios y alabo su palabra, confío en Dios y no tengo miedo. ¿Qué podrá hacerme un hombre mortal? Muy bien, muchas gracias por compartir. Sí, ¿qué nos puede hacer un simple mortal si el Señor está con nosotros, verdad? Claro. Nuestro privilegio y nuestro gozo viene en el Señor. Vemos, como bien mencionaron, sí se resuelve. Y Saúl permite que David pelee contra Goliat. Pero David no va solo. Dios va con él. Y Dios le da la victoria a David. Y la gloria entera de esta victoria es para Dios. Porque no lo dejó. Aun cuando estaba todo el ejército de Israel y nadie se atrevió a hacer frente, tiene un hombre con fe, que cree en Dios, que sabe que Dios lo va a acompañar, y Dios hace lo que Él quiere con este hombre. Derrota este problema que tenía Israel, vence a Goliat y les da la victoria. Muy bien, muchas gracias. Vamos a la siguiente parte, la sección de consolidar, de primero de Samuel, perdón, capítulo 17. ¿De qué se trata esta historia? ¿Cómo resumiríamos esta historia? ¿Quién dice yo? Fabricio, le escucho. Pues el resumen de un pueblo pues atemorizado y con poca fe. ¿Ok? Modesto, le escucho. Pues se resume entre la guerra de Israel con los filisteos. ¿Ok? Fabián. Sí, yo puse dos ejemplos. Cuando sientas que para ti no hay una salida, Dios te da la salida a través de tus problemas. Dios ama la justicia y quiere que todo te vaya bien. Yo doy todo por Cristo, porque Él es mi Salvador.
Muy bien, muchas gracias. Ronald, le escucho. Sí, yo le pondría Dios vence a Goliat por medio de David. Muy bien, excelente resumen. Sí, muy bien, vemos que Dios mostró su fuerza ganando la batalla por medio de David, el cual mató a Goliat por la gracia y el poder de Dios. Dios es el que hizo presente, Dios es el que luchó, Dios es el que venció. Muy bien, excelente aporte. Vamos con Fabricio, le escucho. ¿Tiene el micrófono apagado, Fabricio? Francisco, perdón. Me confundí, perdón, Francisco. Perdón, hermano. Sí, bueno, hermano, en verdad es una historia maravillosa y yo creo que se trata, hermano, de que dependamos de Dios tan solo, porque cuando queremos luchar solos, siempre hay derrota. Eso es todo, pastor. Así es, y recordamos lo que dice el Salmo, ¿verdad? Invócame en el día de la angustia, y yo te libraré, y tú me honrarás. Dios está ahí, Dios está dispuesto a ayudarnos. Busquemos al Señor. No importa qué tan grande sea nuestro Goliat. ¿Ok? Vamos con la pregunta 2. Aplicándolo a manera personal, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Fabián. Sí, el pecado que me llega a confesar esta historia, que yo soy obediente a Jesús, que no soy un incrédulo, que no pienso solo para mí, que no soy un pesimista, que no soy pesimista, y que abro mi corazón para que juntamente Dios me dé una salida. Él es el único que puede transformar tu vida, no pensando para nosotros mismos, sino pensando hacia los demás. Esa es mi reflexión. Muy bien, muchas gracias, Fabián. Modesto, le escucho. Sí, lo que me enseña a confesar esta historia es poner la confianza en Dios. No importando el problema sea chico, sea grande. Únicamente tener la confianza en Dios, en que Dios me está conmigo y Él me ayudará a resolver todos mis problemas. Eso es lo que me enseña a confesar esta historia, pastor. Muy bien, ahora sí, Fabricio. Pues me enseña, pues esta historia a confesar en que no tenemos que mirar de menos, por ejemplo, en este caso, un pastor que sabíamos que venía pues ungido por Dios y que por medio de él pues había una respuesta a un problema que tal vez nos estaba agobiando. Muy bien, muchas gracias. Sí, podemos confesar, ¿verdad? A través de esta historia que no confiamos plenamente en Dios y que nos dejamos llevar por el miedo. Soy cobarde cuando enfrento el peligro, grandes retos. Muchas de las veces camino más por vista que por la fe. Me olvido que Dios está conmigo y que Él me dice, búscame. Al igual que el pueblo de Israel, me olvido de quién es el que va a dar la victoria, quién es el que está conmigo y quién me va a cuidar. ¿Ok? Excelente. ¿Alguien tiene algo más que agregar o pasamos a la siguiente? Ok, vamos a la siguiente. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Fabián, le escucho. Bueno, veo el amor de Dios en el sacrificio que ha hecho Dios a través de la cruz. Por eso puedo estar en completa paz y gozo, porque Dios significa mucho para mí. Por lo cual yo me agarro de sus promesas y de lo que Él ha dejado establecido en las Escrituras, para que todo lo que hagamos nos vaya bien en todo, que nos vaya bien. Y después tengo un salmo que me gustó mucho para aplicar esta historia, para aplicar esto del amor de Dios, que es muy conocido, que dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Ok, muchas gracias. Julio, le escucho. Gracias, pastor.
yo veo el amor de Dios en lo siguiente, pastor. David, cuando fue ungido, apenas tenía entre 10 y 15 años, según los historiadores, y Dios ya estaba eh, proyectando a su nuevo rey, al rey David. Y esta fue una gran victoria de Dios, pero para que vieran al ungido del Señor ahí estaba David, y que fuera todo lo contrario, tal y como fue todo lo contrario de lo que fue Saúl, rebelde, soberbio, ¿ah? Separado de Dios, ese tanto amor que le tenía a Samuel que hasta lloró por él. Pero aquí vemos un joven eh, con una fe inquebrantable en el Señor. Era un muchacho apenas que el propio Saúl dijo que cómo se iba a enfrentar con este semejante hombre. Pero vemos el amor de Dios ahí, y no para defender a Saúl estaba ahí David. David estaba ahí por mandato de Dios, para proteger al pueblo de Israel. Y vemos que cuando le corta la cabeza al filisteo, vemos que el pueblo que estaba ahí en arma, el pueblo de Israel, el ejército de Israel, se va sobre los filisteos, a quienes les entra un profundo temor. Y ahí vemos cómo el poder de Dios se hace sentir, pastor. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Julio. José, le escucho. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? El pueblo estaba atemorizado, estaba con miedo, tenía temor cuando miraba un filisteo. El amor de Dios se muestra en que manda una respuesta. Es David la respuesta para ir a salvar al pueblo, que le dé esas palabras de aliento tanto al ejército de Israel como también al rey, ¿verdad? Entonces, el amor de Dios hacia el pueblo de Israel se volvió a mostrar, les mostró que no estaban solos, sino que Dios también estaba con ellos todavía y mandó a David. Ahí veo el amor de Dios hacia el pueblo de Israel, solamente. Muy bien, muchas gracias. Y aplicándolo a manera personal, ¿cómo podemos ver el amor de Dios en esta historia para nosotros? Vemos que por su gracia y poder, Dios me ayuda cuando confío en Él en las situaciones peligrosas y desafiantes. Ahora sé que la victoria eterna sobre sus enemigos ya es suya. Cristo venció por mí. Yo no pude derrotar al pecado, a la muerte y al diablo, pero Cristo sí lo hizo. Ronald, dígame. Sí, pastor, yo veo el amor de Dios en esa relación personal que tenía Dios con David y David con Dios. Desde mucho antes de ser ungido y de enfrentar al gigante, había una relación de amor de David hacia Dios. Y esa relación de amor le daba confianza a David de saber de que ese Dios al cual él alababa, amaba y cantaba y adoraba, nunca le iba a fallar y nunca le iba a dejar solo. Por eso cuando escribe el Salmo 23, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces, eso lo aplico yo en mi vida personal y en el momento de mayor dificultad, de mayor miedo, de mayor peligro, yo me agarro de ese amor que todo lo puede, que todo lo sufre, que todo lo perdona. El amor de Dios. Así es. Muchas gracias, Ronald. También podemos ver en el versículo 47 de este capítulo, ¿verdad? Del primer libro de Samuel, el tema de la historia o el significado de esta historia, cuando David dice, todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Es recordar, Dios es el que va a hacer, Dios es el que va a actuar. Confía en el Señor. ¿Okay? Ronald, veo que tiene la mano levantada. ¿Tiene algo más que agregar o se quedó levantada? No, disculpe, pastor. Bajar. Ok, no se preocupe. Vamos a continuar entonces. Pregunta 4. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? ¿Fabián, le escuchó? Bueno, yo puse que creamos, que no seamos incrédulos, que confiemos en sus bendiciones y promesas,
confiando de que Él es el único Dios verdadero y que no vea con mis propios ojos la injusticia, sino ver la justicia de Dios en todo, porque aquí interviene la justicia de Dios. Muy bien. Eso es lo que me enseña. Muy bien, muchas gracias, Fabián. ¿Alguien más quiere agregar algo? Podemos ver esta historia y recordar que Dios quiere que vayamos en oración a Él, ¿verdad? Cuando enfrentamos situaciones difíciles. Cada uno de nosotros en nuestras vidas tenemos diferentes Goliaths. Y hay algo importante para recordar como creyentes. Muchas de las veces nos afanamos, nos preocupamos tanto en las circunstancias difíciles, que al final la circunstancia sigue siendo igual de difícil y no la solucionamos, solamente terminamos estresados. Recordemos, Dios nos anima, nos invita, vengan a mí y tráiganme sus peticiones, vengan a mí y oren confiados en que yo voy a hacer y que voy a hacer todo para su bien y para el bien de los que creen en Él. ¿Okay? Es importante el recordar una y otra vez que tenemos un Dios que nos escucha, que nos ama, que está dispuesto a actuar en nuestras vidas. Julio Vargas, le escucho. Sí. A mí me enseña a pedir primero, pastor, a ser agradecido con Dios. David no es la primera victoria que le da Dios. Dice, él cuenta en este capítulo 17, que cuando cuidaba sus ovejas, venían leones, venían osos, y él vencía a esos animales cuando se le querían comer sus pequeñas ovejitas, y él las protegía. Vemos ahí cómo Dios fue preparando a David para esta gran victoria que Dios le da a David. Es para prepararlo para el reino, porque luego al final del capítulo podemos leer que Saúl está interesado en saber quién es este muchacho y manda a su general a preguntarle que quién es él y le dice que su papá es Isaí. Y más adelante lo podemos ver donde ya Raúl entra al reino, Entonces, mire la gracia de Dios cómo estaba sobre él. Entonces vemos que Dios recompensa la obediencia, la fidelidad y la fe en Él. Gracias, pastor. Muy bien, muchas gracias, Julio. Sí, excelentes aportes. Vemos cómo Dios está al pendiente de los que ama. Solamente no nos olvidemos que podemos ir a nuestro Dios, que podemos confiar en Él y pedirle. También hay que recordar en nuestras oraciones que Dios siempre nos va a dar lo que necesitamos y no lo que queremos. A veces Dios nos responde con un no en las oraciones, pero nunca es para mal nuestro, sino que es para nuestro bien. ¿Ok? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? ¿Con quién sería bueno compartir esta historia? ¿Quién dice yo? José, le escucho. Sería bueno compartir esta historia con un hermano en la congregación cuando él siente que no puede dejar un ejemplo. Aquí en Guatemala se mira las salidas muchos a las fiestas, estar con los amigos. Entonces, un hermano que quiere dejar realmente la vanidad, ¿verdad?, al pecado y quiere empezar una vida de una vez en la congregación, en la casa del Señor, ¿verdad? Se le puede decir de que así como David venció a Goliat siendo él muy joven, muy pequeño, entonces también en la vida de nosotros podemos pensar que también hay muchos Goliat en nuestra vida. Está el Goliat de rencor, el Goliat de ser un hombre machista, un hombre incrédulo, también pueden haber rencores o cosas que uno siente que uno no puede dejar. Para eso también podemos tomar que son Goliates fuertes que nosotros debemos de vencer, ¿verdad? Y solo lo podemos vencer confiando en el Señor. Entonces se le puede compartir
esta historia y pueda él entrar en reflexión, así como David venció a Goliat siendo muy grande y el joven, también uno puede vencer esas tentaciones que tenemos en la vida carnal. Solamente, hermano pastor. Gracias. Gracias. Recordarles, ¿verdad? Que no están solos. Dios está con ellos y Dios va a obrar. Lo que es imposible para el hombre, para Dios, no lo es. Modesto, le escucho. Sí, gracias, pastor. Sí, realmente es eso, pastor, compartir cuando vemos que la congregación desmaya, cuando vemos que están todos desanimados, que se olvidan que Dios está con nosotros y compartirles este mensaje, ¿no? Que Dios no nos deja, que Dios está y siempre va a estar con nosotros en todo, en medio de nuestros problemas, en medio de todas las situaciones que estemos pasando, ¿sí? Y animarlos a confiar en Dios y hacerles ver que Dios, aún en medio de toda la situación, Él nos responde. Así es. Para Dios no hay imposibles. Dios está ahí. Acérquense, confíen en Él. Búsquenlo. Ahora que puede ser hallado, dice la Escritura. Amén. También una parte importante y a cierto grupo de personas o personitas que les gusta esta historia es a los niños. Es una buena historia para los niños. ¿Por qué? Porque les recuerda del amor de Dios. Que Dios no hace acepción de personas. Dios ama. Mientras que a David lo juzgaban por su estatura, por su poco conocimiento de la guerra, Dios estaba con él. Y así es con los niños, Dios está con ellos. A veces nuestros pequeños pueden estar sufriendo también persecución en la escuela, bullying, entre otras cosas. Y es bueno recordarles que Dios está con ellos, Dios no los abandona. Que busquen al Señor y el Señor va a estar con ellos y va a actuar. Muy bien. Temas importantes. La genealogía de Abraham. Vamos a ver la genealogía. Vemos que comienza con Abraham y termina hasta el nacimiento de Jesús. Vamos a profundizar un poquito. Abraham. ¿Quién fue Abraham? Abraham recibió la promesa en Génesis capítulo 12 y 17. La promesa de que de su familia vendrán reyes. Por medio de su familia, Dios bendecería a todo el mundo y también le prometió la tierra de Canaán. Jacob, padre de las 12 tribus de Israel, profetizó: no se te quitará el cetro, Judá, ni el símbolo de poder de entre tus pies, hasta que venga Silo, y en torno a él se congreguen los pueblos, o sea, la dinastía de reyes y el rey eterno que iba a venir de la tribu de Judá, quien es Jesús. Rahab, la ex prostituta de Jericó, la madre de Boz, y es un ancestro también de Jesús. Boz, él vivía en Belén y se casó con Ruth, una moabita, es la bisabuela del rey David. Esto lo encontramos en el libro de Ruth. Isaí, el nieto de Boz, vivía en Belén y tenía 10 hijos, 8 varones y 2 mujeres. Y después pasamos con las 2 columnas que proceden de David. Demuestran que Jesús es hijo de David legalmente por parte de José y también es hijo por sangre por parte de María. Jesús de verdad es el Hijo del Hombre. En su linaje hay gente pecaminosa, escandalosa, y aún así Dios les mostró su gracia. Es interesante, vemos esta línea del tiempo, esta línea de genealogía, y notamos varios nombres, y podemos por lo menos mencionar un pecado en algunos de ellos. Por ejemplo, Abraham mintió y desconfió de la promesa. Jacob mintió. En el caso de David, cometió adulterio. Notamos esto y podemos ver una continua en la genealogía de Jesús. ¿Cuál es? Que todas estas personas, Dios mostró su gracia, eran pecadores. Nos habla de que de la misma genealogía de Jesús está una prostituta, o una ex prostituta, perdón, Rahab. Notamos cada uno de ellos encuentra la gracia, cada uno de ellos les ha anunciado la promesa y creen en ello, esperan en su Salvador. Podemos ver cómo todo esto concluye hasta el cumplimiento, ¿verdad? El cumplimiento del nacimiento de Jesús, el rey que vendría a gobernar, el rey que gobernaría por los siglos, un descendiente de David, el rey que venía a luchar las batallas que el pueblo no podía y a triunfar por ellos.
y darles esta victoria a ellos que son los creyentes, que somos nosotros los que nos beneficiamos por la sangre de Jesús, porque viene y muere por nosotros y su reino no solamente termina en esos 33 años que estuvo en esta tierra, sino que se extiende por la eternidad. Damos gracias a Dios que en Jesús tenemos la dicha de ser parte de este reino. Somos parte del reino de Cristo, somos declarados justos, inocentes y salvos. Podemos ver esta genealogía y dar gracias a Dios por la misericordia que tuvo para cada uno de ellos. Podemos dar gracias al Señor de que Él no hace excepción. Ahí está la lista. Cada uno de ellos pudo o escuchó la promesa de la salvación. ¿Algún comentario hasta ahí? ¿O algo que agregar? También podemos ver en esta genealogía el cumplimiento perfecto, ¿verdad? Se nos dice que el rey eterno sería hijo de David y es hijo de David legalmente por parte de José, como su padre putativo, y de sangre por María, quien venía de la descendencia de David. Bueno, pues si no hay ningún comentario hasta ahí, vamos a continuar con la tarea. La tarea para nuestra lección de la siguiente semana es ver el video de la lección 7 y leer de sus Biblias los capítulos 5 a 7 del segundo libro de Samuel. Con el favor de Dios, espero ahorita en la noche compartirles el enlace del video de nuestra lección grabada ahorita y también la tarea para la siguiente semana y el enlace de la lección 7. ¿Okay? No sé si hay algún comentario o algo que agregar. Ronald, le escucho. Sí, bueno, pastor, agradecerle a Dios por esta clase tan preciosa que hemos hecho hoy y felicitar también pues, a todos los compañeros que conjuntamente con ustedes se esfuerzan para preparar el tema y compartir y enriquecer la clase. ¿Verdad? Que es muy grato pues compartir la palabra de Dios y ese interés que todos han demostrado. Aún los que no participaron también sé que se prepararon y que Dios pues tiene un propósito muy grande con cada uno de nosotros. Para todos pues que Dios les bendiga. Gracias, Ronald. Y así es, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y damos gracias al Señor por estas oportunidades de estudiar su palabra. Fabricio, le escucho. Bueno, pastor, pues primeramente dándole gracias a Dios, ¿verdad? Porque cada día pues veo el amor que él pues ha tenido en el caso mío personal, pues el amor de él como ha estado sin darme cuenta. Ahora que tengo la oportunidad pues de que Dios a usted pues lo usa como un instrumento, comparte esas maravillas. Tengo pues plena seguridad que también voy a hacer el título que voy a llevar a esa palabra a aquella persona que necesita escuchar y conocer de Dios, así como igual a mí me trajeron y yo también tenía que escuchar y conocer de Dios, pastor. Muy bendecido. Pedimos al Señor que nos use como instrumentos y que nos dé sabiduría, ¿verdad? Y que nos recuerde una y otra vez que no somos más que vasos de barro. Lo importante es el mensaje que compartimos. Modesto, le escucho. Pastor, ¿me podría compartir la genealogía? Sí, se las puedo mandar incluso ahorita en un mensaje de WhatsApp, si desean, para que lo tengan ahí y lo incluiría con la tarea para el día de hoy. ¿Está bien? Gracias, pastor. De nada, para servirle. Una cosita más. Algunos ya me empezaron a mandar sus proyectos finales. Les animo que si han ido avanzando bien con ellos y ya los terminaron, pueden enviármelos con toda confianza. Les voy a dejar mi correo nuevamente en el grupo de WhatsApp para que lo envíen ahí, o si es difícil y no pueden, o no está dentro de sus posibilidades llenar el formato digital, pueden escribirlo en el mismo WhatsApp y enviármelo con mensaje o en una nota de voz. Lo importante es que cumplamos con esa asignación y que la tengamos bien hecha, ¿ok? Y que Dios bendiga sus proyectos finales y les capacite en esta labor que hemos comenzado. Pues vamos a terminar con una oración. Oremos.
Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las muchas bendiciones que nos das día con día. Te agradecemos, Señor, porque en tu amor nos has preservado, porque en tu amor, Señor, nos has rescatado de nuestro enemigo. Tú, Señor, veniste y luchaste y venciste en aquella batalla que nosotros somos incapaces de hacer. Venciste al diablo, a la muerte y al pecado que habita en nosotros, Señor. Te damos gracias porque en Cristo Jesús somos declarados salvos, porque en Cristo Jesús tenemos un Rey eterno que gobierna nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque tú escuchas nuestras oraciones y respondes a ellas para nuestro bien. Te pedimos, Señor, que nos guíes a confiar plenamente en ti, a que, no importando qué tan grande sea el Goliat que tengamos en nuestra vida, nos aferremos a ti, Señor, pues sabemos que tú eres fuente de bondad y vida. Sabemos, Señor, que en ti tenemos todo. No nos dejes olvidar esto y ayúdanos, Señor, a crecer en fe y conocimiento para contigo. Señor, en esta noche te pedimos por todos aquellos que están hoy reunidos aquí para estudiar tu palabra. Bendíceles, guárdales, fortaléceles y dale sabiduría, Señor. Señor, te pedimos por aquellos que no se pudieron conectar el día de hoy. Te pedimos que les guardes y les bendigas y que les sigas fortaleciendo en su fe, Señor, a través de tu santa palabra. Sabemos, Señor, que cada uno de nosotros estamos en tus benditas manos y que tú estás con nosotros y harás por nosotros. Señor, en esta noche encomendamos nuestro cuerpo, nuestra alma y todo lo que nos pertenece a tu santo cuidado. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros y que nos bendigas en esta noche y en el comienzo del día de mañana. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues Amén. voy a... Gracias, pastor. Amén. Que tengan buenas noches. Gracias a todos. Igualmente que tengan una